Presentan este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA. Buen día, ¿cómo están? 4 minutos pasaron desde las 6 de la mañana, bienvenidos. Hasta minutos antes de las 7 vamos a estar compartiendo este espacio en el cual vamos a ponernos al día acerca de todo lo acontecido en las últimas horas, que por supuesto vos pudiste ir siguiendo a través de la web de Radio Continental en el cinturón de Chacra Agrocontinental. 5 minutos pasaron desde las 6 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados la temperatura, con cielo despejado. El pronóstico indica para las próximas horas una máxima de 19 grados. Una jornada fresquita, pero soleada, según indica el Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros aquí en el estudio de Radio Continental, mi coequiper Alejandro Canepa, en el mercado agroganadero de Cañuelas. ¿Cómo va, Alejandro? Buen día. Karina, buen día equipo, aquí estamos en el mercado agroganadero de Cañuelas, cielo despejado, 5 grados la temperatura en esta plaza formadora de precios que está en las afueras, por supuesto, de Cañuelas. Vamos hasta las 7 de la mañana, esto es Chacra Agrocontinental, produce la señorita Eliana de Gam. En los controles y en la puesta en el aire el señor Maximiliano Maquieira, y en las noticias, perteneciente al Servicio Informativo Continental, premiado con el Martín Fierro, Sergio Monzón. Aquí estamos en esta apertura de negocios de la semana en este mercado, una oferta realmente pobre, con muchas expectativas para ver cuándo sea el arranque a partir de 7:30 de la mañana en los remates públicos y con mucha información, como decía usted, Karina, cargada de información del agro, una vez más, en busca de los dólares que necesita el país. ¿Dónde lo fueron a buscar? Al sector agropecuario. Karina. Gracias, Alejandro. Exactamente. Recordamos que en Bragado, en este momento donde nos están siguiendo a través de Bragado TV, la mínima 6 grados, la máxima 19 con cielo despejado. En Rosario 8, la mínima 21, la máxima despejado. En Santa Rosa, La Pampa 9, la mínima 24, la máxima con cielo despejado. En Concordia, Entre Ríos 8, la mínima 22, la temperatura máxima con cielo despejado. Quiero recordarles a todos que a partir de ayer ustedes pueden comunicarse con nosotros al 11 44 000 590 y de esa manera participar, porque el 19 de octubre se celebra el Día de las Madres y de la Familia y queremos que los disfrutes comiendo algo rico. Te invitamos a que el 11 44 000 590 participes de un sorteo muy especial. El viernes 17 de octubre, a quien resulte ganador, se va a llevar un disco de arado, gentileza de Ingersol, y una caja de un montón de kilos de colita de cuadril de primera calidad envasado al vacío, gentileza de la comercializadora de carne Romero Vaca. Acuérdense, hay tiempo hasta el viernes 17 de octubre. Calidad Ingersol, 60 años de excelencia en el año de su exportación, número 5000, y comercializadora de carne Romero Vaca, que hace envíos a todo el país. 7 minutos pasaron desde las 6 de la mañana y quiero recordarles que muy pronto, Chacra Agrocontinental cumple sus primeros 150 programas y los vamos a celebrar con ustedes. Por eso, adivinen que llega la esperadísima, pedidísima, queridísima boina de Lago Marcino. 150 años fabricando a mano sombreros e indumentaria argentina. www.lagomarcino1891.com 11 44 000 590. Y sin dudas, el tema del día es el tema, como decía Alejandro, de las retenciones a las exportaciones que pudiste ir siguiendo ayer a través de Chacra Agrocontinental. Tenemos muchas, pero muchas repercusiones sobre el tema. Arrancamos con la primera, si les parece bien. Ignacio Kovarsky, que es el presidente de Carvap, lo que puntualizó es que toda baja de retenciones la vemos positiva, pero las medidas temporarias no incentivan la producción. A ver. Desde Carvap, por supuesto que toda quita baja de retenciones lo vemos como positivo siempre, porque es algo que venimos insistiendo desde el día que se instalaron las retenciones, que es un impuesto dañino, es un impuesto que nos ha puesto un techo de producción, pero evidentemente esto en una medida temporaria no es algo que incentive más producción, sino que es una cuestión de necesidad del gobierno de dólares. Y bueno, acá habrá que ver en primera instancia los exportadores lo que tienen guardado y si liquidan. Después el productor, sea grande, chiquito, mediano, el que tenga hay que ver si aprovecha. Pero bueno, un poco, por un lado, decir que
toda quita o baja retenciones es buena, no va a incentivar producción porque es una medida cortoplacista y hay que ver cómo repercute en el resto de los negocios, que se va a ir viendo cómo se desarrolla, ¿no? Pero claramente acá no hay, es clara la intención o la necesidad del gobierno y veremos cómo se desarrolla en estos días. Recordemos, Claro, ¿no? Sí, perdón, Claro. Alejandro. No, estaba escuchando atentamente lo de Cobalsi, clarísimo. ¿Cuáles son los efectos colaterales? Cortoplacista, no hay duda que es necesidad de hacer caja. Hasta el 31 de octubre, bueno, retenciones cero para todo, inclusive para la carne bovina y aviar, pero puede ser hasta que se junten los primeros 7.000 millones de dólares. Ese es otro de los temas también, Karina. Exactamente. Es una pastillita que ponen, ¿no? Hasta los primeros. El productor chico ya vendió, necesitaba hacerse de dinero para cubrir compromisos. Más pasa con los exportadores, con los que son los que tienen que liquidar. Por ahí pasa el tema, ¿no? Exactamente. Digamos que, recordemos que ayer finalmente en un suplemento del boletín oficial se publicó el decreto que estableció, tal como usted lo dice, retenciones cero para el complejo cerealero y el oleaginoso, es decir, los granos y sus subproductos con una fecha límite, 31 de octubre, que en lugar de tener ahora 15 días para la liquidación, luego de la declaración jurada de ventas al exterior de JB, así se llama, habrá 3 días, es decir, todo acelerado, todo rapidito. Quien no lo hiciera en ese periodo deberá tributar las retenciones las retenciones previas naturales que existían antes de esta rebaja que ayer, debemos decir por la tarde, el gobierno primero en una reunión de los integrantes del equipo de economía con los exportadores y luego con los integrantes de la mesa de enlace detalló y en todos los casos subrayó, remarcó, puso en caja que será hasta el 31 de octubre. Vamos a escuchar otra de las declaraciones. En este caso, desde la vereda de enfrente, digamos, no lo ve como algo positivo. Se trata de Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios. Al consultarle sobre el tema retenciones cero, ¿qué nos dijo? Claramente es una medida electoral. A ver. Hoy el gobierno volvió a sorprender con una medida de eliminación, en este caso, de los derechos de exportación hasta el 31 de octubre. Claramente es una medida electoral para sostener el valor del dólar sin sobresaltos hasta las elecciones, o más sobresaltos. El decreto es muy claro en la necesidad que tiene el gobierno de dólares, porque les da ahora 3 días a los exportadores para que, una vez hecha la declaración jurada de venta al exterior, ingresen esos dólares. Antes eran 15 días en el otro dólar soja. Y además dice, o es hasta el 31 de octubre o es hasta que se junten 7.000 millones de dólares. Normalmente en un octubre se liquida promedio 1.700 millones de dólares. Estamos hablando de 4 veces más ese número. Y acá está el asunto reside en el productor. ¿Estará dispuesto esta vez a vender la soja y el maíz o adelantar el trigo a la expectativa de que va a ser un buen negocio hacerlo ahora? Recordemos esto, en junio el productor vendía 320.000 pesos por tonelada la soja. Se vendieron más de 10 millones de toneladas con esta idea de que el 1 de julio subían y entonces el precio iba a bajar. ¿Qué pasó el 1 de julio? El dólar empezó a correr, a subir, hasta que la semana pasada terminamos con una soja de 440.000 pesos. O sea, el productor, está bien, si se pasaba a dólar, tal vez salió empatado, pero en pesos se perdió casi un 40% del negocio. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? El productor va a aprovechar esta oferta, este Black Friday de la soja, o está esperando que haya una corrección del tipo cambiario, que flote, que haya una devaluación post-electoral y directamente haciendo el número le convenga mejor esperar a un dólar más realista, más manejado por el mercado y no tan intervenido el gobierno. Una situación realmente anormal, si se quiere, ¿no? Y otro punto importante, ya con el primer dólar soja se fueron
4 o 5 millones de toneladas de soja de más como poroto cuando podrían haber ido a la industria. El precio de la soja en junio argentino estuvo por debajo o a la par de Chicago cuando hoy está muy por arriba. ¿Podría estas ventas, si hay ventas masivas, volver a impulsar la exportación del poroto de soja para China y seguir dejando sin materia prima a la industria? Y por último, evidentemente el gobierno está muy necesitado de los dólares, por lo cual toma esta medida. Entonces, ¿cómo se lee esta debilidad en términos de la decisión del productor de si vender la soja o no? Bueno, temas que hay que analizar, que hay que ver en dónde se posiciona la soja, a cuántos dólares va a equivaler cuando se estabilice el precio y si va a ser más conveniente esperar o vender ahora. Y por otra parte también, el productor chico, el que necesitaba vender, se ha vendido en junio. Queda el productor con alguna capacidad financiera como para poder jugar y ver si le conviene o no. Así que realmente sorprendente. Evidentemente los dólares de Estados Unidos no están, si no, no habría esa necesidad de salir a buscar 7.000 millones de acá al 26 de octubre. Escuchábamos a Alejandro, Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios de la Nación. Karina, ahí hay un tema que hablaba y escuchaba a Javier recién, Preciado Patiño, además es periodista agropecuario. Ayer la soja en el mercado local voló entre 60 y 80 dólares, ganó en las posiciones. En la más cercana creció fuertemente, casi un 15%, y en la de enero entrante creció casi el 19% en el mercado local. O sea, ayer hubo un número muy fuerte para la leguminosa. Se sostendrá, se mantendrá, mientras en el mercado internacional tuvo una retracción muy fuerte, tanto la soja como el aceite de soja, ayer casi 2% para la soja y más del 2% para el aceite. Lo que pasa es que también hay que ver cuáles son los efectos colaterales de esta medida, como decía Javier Preciado Patiño, y lo que nosotros más o menos vamos viendo, cuáles serán los efectos colaterales de esto. Y además, fíjese, ese contrapunto a los primeros 7.000 millones de dólares. O sea, como que hay un apuro. El que tiene va a vender, creo yo, va a vender. Vamos a ver qué hace el exportador, si liquida o no, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ver qué hace el exportador. Por eso consultamos a Gustavo Idígoras, presidente de Ciarasec, inmediatamente después de haber mantenido la reunión. Esto nos decía. Mantuvimos una reunión con el ministro de Economía y su equipo a los efectos de entender en detalle la medida que está publicada hoy en el boletín oficial, una medida extraordinaria que baja y lleva a cero todos los derechos de exportación del complejo cereal oleaginoso, incluyendo los subproductos. Es una medida muy positiva que históricamente hemos reclamado, más allá de esta temporalidad de la medida, claramente va en el buen sentido, así que ahora estamos a la espera de ver algunas normas adicionales de la Secretaría de Agricultura y algunas otras medidas para que tengan una plena implementación. Entendemos que el mercado de granos, de exportación y de subproductos debería reaccionar de forma favorable, por lo tanto damos la bienvenida a esta medida. Escuchábamos a Gustavo Idígoras, justamente, que es el titular de Ciarasec y además del Consejo Agroindustrial Argentina. Tenemos muchísima información, 18 minutos pasaron desde las 6, nos vamos a una tanda, enseguida volvemos, vamos a tratar de hablar con los que saben más allá de lo que ya pasó para ver lo que vendrá. Casamú, vanguardia en Angus productivo. Lo invitamos al remate de toros para vaquillonas el miércoles 1 de octubre en La Cabaña. Salen a venta 60 toros de facilidad de parto y 40 vaquillonas puras de pedigree, paridas y al parir. El remate es sin gastos. Sin gastos. Consulte por flete gratis. Toda la información en casamú.com.ar. Llegó Melgan, la forma más simple de vender tu hacienda. Ingresá en melgan.com.ar, la plataforma digital que conecta productores y compradores de forma directa. Basta de negociar a ciegas. Con Melgan, todo queda registrado y lo que se acuerda, se cumple. Subí tu lote desde el celular. Mostra tu tropa con videos, datos y condiciones. El comprador lo ve todo y te contacta para cerrar el trato. Con Melgan, publicás, acordás y cobrás con total transparencia. Para productores que quieren vender mejor y valoran operaciones claras y directas. Ingresá en melgan.com.ar. Melgan, Mercado Electrónico Ganadero,
Simple, directo y transparente. Jornada a campo del IPCBA en Paso de los Libres Corrientes. Tecnología y manejo de precisión. La ganadería del futuro. Jueves 25 de septiembre. Establecimiento Tres Luceros. Ruta 14. Kilómetro 464. Participa INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 6408 2412. Daniel Blanco y compañía Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Consignataria Melicura Sociedad Anónima. Seguimos creciendo juntos. Cotice su hacienda con nosotros. Atención personalizada, invernada y cría. Ventas directas a frigoríficos, remates, mercado agroganadero de Cañuelas. Acompáñenos y sea parte del futuro ganadero. 011 43 11 0061. Estamos en Instagram en @melicura_sa. 22 minutos pasaron desde las 6 de la mañana. Esto es Chacra Agro Continental. Ayer estuve como hasta las 12:30 de la noche enganchada en X, escuchando a un grupazo de economistas. Entre ellos, Gustavo Lázari, economista entendidísimo en el sector agropecuario. Un lujo que estés conversando con nosotros. Con Alejandro Canepa te saludamos. Buen día. ¿Qué tal, muchachos? Gracias por llamar. Buen día. Al contrario, buen día. ¿Cómo hago para resumir todo el volumen de preguntas que tenemos después de todo lo que escuchamos ayer? Bueno, comenzamos por lo primero. Con Alejandro, lo primero que queremos saber es implicancias, porque además vos sos un entendido en la economía, en el agro y también en la cuestión ganadera. Implicancias de esta medida, porque se hicieron escuchar voces que decían buenísimo para el campo, oportunista para el gobierno, pero ¿y si se traslada a precios? Recordemos que el maíz y la soja se transforman aquí en el mercado interno en proteína animal. A ver, bueno, ese debería ser el único tema de preocupación que debemos esperar algunos días para ver cómo madura, porque es cierto que el maíz puede aumentar por la baja de retenciones, también es cierto que puede bajar porque si esta medida genera la confianza necesaria, no multiplicás por 1.480, sino que vas a multiplicar por 1.400 o $1 un poquito más abajo, con lo cual quizás lo que suba por baja de retenciones baje por tipo de cambio. Habría que ver el efecto neutro de todo esto. Yo miro un poquito más largo. Todos los precios los tenemos que hacer en base a mercado y no en base a mercado intervenido, con lo cual hay que acomodarse. Cuando en los 90, las retenciones se bajaron de un promedio de 35-40% a cero, el impacto en precios no fue tal porque se ajustó rápidamente por productividad. Entonces, la economía en el más corto plazo posible, con retenciones cero y tipo de cambio único, se va a acomodar en materia de productividad, con lo cual todavía, dado eso, dado la compensación con tipo de cambio y fundamentalmente dado también la
la capacidad disponible que tienen todavía muchas fábricas, muchas producciones y los bolsillos alicaídos, yo no espero un impacto en precios. Ojo que estamos hablando de una medida absolutamente transitoria. Yo ya en mi foro íntimo me la imagino permanente. Si fuera permanente no imagino un impacto en precio importante. Transitorio mucho menos. Alejandro Canepa te escucha desde el mercado de Cañuelas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Alejandro? Qué grande ahí, siempre en la primera línea de la trinchera. 4:30 llegué hoy al mercado. Y sí, por supuesto, estoy acá en Cañuelas, pero bueno, hay que estar temprano. Gustavo, te estaba escuchando atentamente. La medida es cortoplacista. En cuanto a lo productivo, lo que está sembrado, lo que está cosechado. El tiempo es muy escaso, 31 de octubre, como para que crezca la producción. Esa es la primera pregunta. La segunda dice, hasta el 31 de octubre o hasta juntar los primeros 7.000 millones de dólares. Ahí hay un contrapunto, están especulando el gobierno con que haya una avalancha de liquidaciones, por ejemplo, por parte de los exportadores. Sí, a ver, yo creo que lo van a juntar muchísimo antes del 31 de octubre, nosotros como defensores de la producción agropecuaria, creo que tenemos que utilizar esta ventana, esta oportunidad, este momento para primero volver a demostrar que cuando necesitan dólares tocan la misma puerta siempre. Hay un solo timbre que los produce rápidamente, y entendamos que esta medida es un incentivo a la liquidación, no a la producción. Nadie va a producir más por esta medida, salvo por lo que significa, si querés, políticamente, que el gobierno entiende que cuando hay que buscar guita, hay que bajar los costos, hay que bajar los impuestos. Entonces, si esto se entendiera en forma permanente, que creo que es el desafío que tenemos, de ustedes como comunicadores, yo me defino hincha del campo, porque yo tengo, mi relación es secundaria con el campo, y la dirigencia agropecuaria, para decirle, para, campeón, necesitaste guita, en 20 días te pusimos los 7.000 palos que dijiste, y si hubiera pedido 10.000, hubiera estado. Hagamos la cosa, hagámoslo permanente. Si vos lo haces permanente, esta guita la vas a tener permanentemente. Y vas a tener que esperar los primeros 6 meses, 8 meses, un año, para empezar a tener volúmenes importantes, y ya el productor, vos sabés cómo es, va a responder rápidamente. Yo creo que y va a recaudar lo que deja de recaudar por retenciones por los impuestos más genuinos, más temprano que tarde. Si no, se va a enfrascar de vuelta. Y ojo, que esta medida, si vos la aplicás cada 6 meses, cuando necesitas guita, genera el efecto contrario. La gente no te va a liquidar en los momentos con retenciones y va a esperar a que tengas la soga al cuello y te hagas estos salvatajes. Es un error. Octubre no es un mes de mucha liquidación tampoco, históricamente, Gustavo. Está bien, pero por eso... El pequeño productor ya vendió todo lo que tenía, ¿viste? Para mí es el momento para decir, junto a los 7.000, y vas a ver que lo va a juntar antes del 10 de octubre, el 15 de octubre, junto a los 7.000, listo, muchachos, ¿saben qué? Sigamos, porque esta es la forma, ¿no? Y te digo algo, hay un principio en la tributación que es muy importante, que es la certeza en el impuesto. Vos no podés decir, hoy es 0, mañana es 20, pasado es 20, pasado es 0, porque la gente va a reaccionar en su cabeza de largo plazo como si siempre fuera 20 y cada tanto hay un regalito. Y vos tenés que reaccionar, hacer reaccionar, hagan la cuenta como si siempre fuera 0, ¿ok? Y me pagan los impuestos normales tradicionales. Entonces vas a ver que la ecuación es otra. Yo creo que esto es un desafío más importante para la dirigencia agropecuaria en difundir el mensaje, en mostrar, en reunirse todos los días con los funcionarios para que esto sea permanente. Ese es el gran desafío. Si no, bueno, también juntaron la guita, nos diste un caramelo, te la dimos, te la devolvimos con una sonrisa y chao. Está bien, cumplió su objetivo de cortísimo plazo. Gustavo, en poquitos minutos, ¿no hay posibilidades de un efecto puerta 12? Porque ayer se replicaban las fotos en redes de la gente saliendo a cosechar. Hay jóvenes que ponían en X, es la primera vez en mi vida que cosecho con retenciones 0. Bueno, entendamos una cosa, es la primera vez en por lo menos 40 años que las retenciones son 0, porque en los 90 las retenciones eran 3% para soja, que era baja, y 3% para el cuero, pero 0,0 para todos yo nunca vi. Con lo cual es un momento que genera este entusiasmo.
Y yo ¿cómo es? Lo replicaría. Pensemos una cosa que pasó ayer. A la mañana, yo tengo un ruido en la por eso estoy tartamudeando. A la mañana anunciaron esto. Y en la tarde anunciaron un préstamo con Estados Unidos. Bueno, la forma genuina de buscar guita es la de la foto del chacarrero cosechando. Esa es la forma de juntar plata. A mí no me entusiasmó lo de Estados Unidos. Me entusiasmó haber recurrido a esto cuando podían haber recurrido a un cepo. Por eso soy tan defensor de esta medida. Gustavo Lázari, economista, conocedor del campo, gracias por esclarecer estas ideas y conversar con nosotros. Bueno, muchachos, gracias y gracias por el laburo que hacen. Es importantísimo. Un gusto, como Un fuerte siempre. Chao. Gracias. 6:30 Chao, de la mañana llegan las noticias. Servicio informativo Continental. Cada media hora te informás. Las 6 de la mañana, 30 minutos. Durante esta jornada, Javier Milei se reunirá con Trump en Nueva York. La finalidad del encuentro es cerrar la ayuda financiera que permitirá pagar los vencimientos de deuda a nuestro país. El encuentro de ambos presidentes exhibe la fortaleza de la alianza estratégica entre Argentina y Estados Unidos. En La Matanza buscan a 3 mujeres jóvenes que desaparecieron de forma misteriosa. Desde el pasado viernes no se tiene conocimiento del paradero de Brenda del Castillo, de 20 años, Morena Berry, también de 20, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años. Las jóvenes desaparecieron tras concertar un encuentro en la rotonda de una estación de servicio ubicada en la intersección de la calle Monseñor Bufano y la avenida Crovara, en Ciudad Evita. Además, los teléfonos celulares de las 3 jóvenes permanecen apagados desde esa jornada. En medio de los reclamos de salario, el gobierno anunció un bono para el personal del Hospital Garrahan. El directorio del Centro Médico otorgó un incremento para la planta de profesionales. Para el personal médico será de 450.000 pesos. En tanto, para el personal administrativo recibirá 350.000 pesos. Cielo algo nublado con una máxima de 19 grados anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para hoy. Sensación térmica, 8 grados 3, cielo despejado. Estás informado. Estás en Continental. Gente de radio. Karina Rodríguez, Alejandro Canepa y vos en Continental. Gente de radio. Argentagro. Repuestos para tractores Fiat, New Holland, Massey Ferguson, Kubota. Todos los modelos, todos los repuestos. Despachos al interior en el día. Argentagro. 011-4361-2025. www.argentagro.com.ar. ¿Querés que tus beneficios se reproduzcan? Protege tus vacas, vaquillonas y toros con CDVac Reproductiva Plus. Vacuna los 30 y 60 días antes de la época de servicio para evitar abortos y mejorar el índice de preñez. Más protección, más kilos al destete. Con CDB, prevenir es producir más. Consulta siempre con tu médico veterinario. En La Dulce Cooperativa de Seguros somos especialistas en granizo, con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros. Para consultas y reclamos 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 158. Colombo y Magliano anuncia su próximo remate televisado desde el Centro de Remates y Exposiciones Angus, en el marco de la Semana Angus Primavera, miércoles 24 de septiembre. Saldrán a la venta 5.000 cabezas de invernada y cría. Transmite Canal Rural. Streaming colomboymagliano.com.ar y elrural.com. Remata Colombo y Magliano. 33 minutos pasaron desde las 6. Todo lo que hay que saber de los mercados hoy más que nunca con Alejandro Canepa. Bien, Karina, muchas gracias. Están escuchando de fondo. La gente de acá se está apartando la hacienda. Oferta chica, pobre para esta apertura de negocio de la semana. 3.836 vacunos. Se van a vender en remate público a partir de 7:30 con mucha expectativa. La oferta chica, posiblemente mañana se dé una situación parecida. Producto del agua, el agua complicó desde ya la transitabilidad de esos caminos. No solamente en la agricultura, sino también en la parte pecuaria, y la muestra está en esto, y además en poder realizar las cargas correspondientes de la hacienda que se compró en forma directa o particular.
Lo cierto es que hay mucha expectativa cuando arranquen los negocios. Atención con aquellas categorías que están muy demandadas, como el novillo grande, la vaquillona pesada, la mediana, y esa vaca que tiene quilaje de vaca, pero la contextura física es de vaquillona, que reemplaza ese novillo pesado, muy pesado, que hay poco y nada. Así que atentos al informe de 8:30, porque acá hoy va a rematar absolutamente todo. El que remató siempre va a rematar, no va a vender particular. Reitero, la oferta es pobre, escasa, 3.836 animales. En lo que respecta a la jornada de Chicago, ayer cayeron todas las especies en el mercado norteamericano, más del 2,5% abajo el trigo, pagó $187,5 diciembre, 194,50 marzo. El maíz perdió más de 0,5%, pagando $166 diciembre, $172,75 marzo. Cayó la soja el 1,5% en ambas posiciones. Noviembre, $371,50, enero $378,50, y la caída más fuerte para el aceite de soja, perdió más del 2%, pagó $1,082,75 octubre, $1,102,50 la posición de enero. La contrapartida, el mercado local, la tradicional esquina de Corrientes y Bullar, 4% arriba para trigo, septiembre $201, noviembre $194, el maíz entre 0,5% y el 2,15%, 0,5% arriba para la posición septiembre, $173, 2,15% arriba para diciembre, $187,5, y lo mejor de la jornada, que hacía tiempo no se veía esta situación, no tengo duda que es producto de la medida que se conoció ayer, Karina, porque ayer la soja en las posiciones septiembre, octubre, noviembre y enero ganaron entre un 14 y un 18%, entre 60 y 80 dólares de acuerdo a la posición. Septiembre, en definitiva, $360, octubre $361,50, noviembre $360 y enero el año próximo quedó en $359 por tonelada. Está operando el mercado nocturno de Chicago en este momento con un trigo a $187 para diciembre, 194 para la posición marzo. El maíz está pagando con tendencia negativa, 163,50 diciembre, $172 marzo, y la soja está en $370, cayendo casi $2 con respecto a ayer, la posición noviembre, y 377,25 la posición enero del año entrante. Reitero entonces la entrada para hoy, apertura de negocios de la semana de este mercado rector único, formador de los precios ganaderos del país, 3.836 vacunos. Es pobre la oferta, con mucha expectativa. Todavía no hay mucha gente en el mercado. Veremos qué es lo que ocurre 7:30 cuando arranquen los remates públicos. Ya hay mucha hacienda general, mucha hacienda que costó sacarla de los campos. Veremos qué pasa con los lotes especiales, sobre todo de esas categorías que son muy, pero muy requeridas. Hacemos una pausa. Vamos a estar, por supuesto, hasta las 7 en esto que es Chacra Agrocontinental, y con ustedes nos reencontramos con el mercado ya, con los precios corrientes y el estado de plaza a las 8:30. Cerramos, por favor. Suplenut Selenio fortalece la inmunidad y asegura hasta 17 kilos más al destete. Con su nueva formulación de cobre, zinc y selenio, es fácil de aplicar, seguro y de rápida biodisponibilidad. Suplenut Selenio, el peso pesado que revolucionó el mercado. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Osvaldo Bota, sí, Osvaldo Bota, Campos y Estancias, 011-5273-8905, botacampos.com.ar. Sos parte del mundo agro, crees en la tierra argentina, Galicia también. Por eso, tenés especialistas agro que entienden tu negocio. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 y el minuto a minuto de tu agronegocio online. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar/empresas. De lunes a viernes, desde muy temprano, el campo es Chacra Agrocontinental, con Karina Rodríguez y Alejandro Canepa. 6 de la mañana, 38 minutos. Continuamos con este tema vinculado con retenciones cero de manera temporaria hasta el próximo 31 de octubre. Se publicó hoy en el boletín oficial la concreción de la medida, que no solo tiene que ver, como decíamos, con el complejo oleaginoso y cerealero, sino que también en un comunicado que oportunamente hizo por X, el vocero presidencial, horas más tarde, en el día de ayer, incorporaba a la carne vacuna y
a la carne aviar. Bueno, todo ello se oficializa a través de la publicación del decreto 685, que tiene fecha, como siempre, de un día anterior, del 22 de septiembre, pero que está ya plasmado en la mañana de hoy en la versión digital y, por supuesto, en papel del boletín oficial. Según las estimaciones de los analistas privados, en los silobolsas y en los acopios hay unas 40 millones de toneladas. Esto equivale a unos 9.300 millones de dólares. Señalan que para poder aprovechar esta baja impositiva, 0%, que es histórico, ese volumen tendría que ser comercializado en poco más de 30 días, 40 días y movilizado en los meses siguientes, saben ustedes, a los puertos de Santa Fe, Rosario, Timbúes, San Martín, por donde sale el 80-90% de los granos y las oleaginosas. Por eso yo le preguntaba a Lázari si esto no podía generar, no sé si estuvo bien expresado, un puerta 12 o un problema logístico. Y él me respondía, también yo le consultaba, ¿no? Alejandro y yo le consultábamos si esto además podía impactar en los precios, por ejemplo, de los alimentos, y lo que decía Lázari era, digo, para repasar por la nota que viene, sí. Decía Lázari, puede pasar, pero también puede pasar que haya una venta muy importante y que esto planche los precios. Javier Prida, que es el titular de Capia, la empresa procesadora de la industria avícola, conversó. O sea, ayer se refirió al tema inmediatamente conocida, la baja de retenciones para los granos y también para la carne vacuna y aviar. Javier Prida. Entendemos que la medida es saludable para llevar tranquilidad a la economía en general. Entendemos que es una medida que va en el sentido correcto. No obstante, tenemos algún grado de preocupación porque no sabemos cuánto va a durar la medida. Sabemos que es hasta el 30 de octubre, pero bueno, si se hace la liquidación de los 7.000 millones mucho tiempo antes del 30 de octubre, automáticamente cae esta medida. Entendemos que es una medida que, además de ayudar al gobierno nacional a mejorar las reservas, con el precio actual del tipo de cambio, es muy seductor para los exportadores y muy beneficioso para el país. El lado B de esta medida es que puede llegar a haber algún pequeño traslado de incremento de costos en los productos que tengan maíz y soja convertidos en proteína animal, ¿no? Llámese carnes en general, leche y huevo. Insisto, ese traslado de incremento de costos lo puede llegar a asumir el consumidor final o directamente el productor. No sabemos cómo va a terminar ese traslado. En el caso del huevo es entre un 6 y un 7%. Bueno, Javier Prida, titular de Capia, Alejandro. Sí, Karina, clarísimo lo que decía. El tiempo es corto. No hay duda que el que tiene va a vender. Vamos a ver si el exportador liquida rápido, de acuerdo a los tiempos que ha marcado usted temprano. Recordemos que como el tiempo es corto, no va a modificar lo que es la producción, digo. Ahora, si fueran ceros ya definitivamente, para la próxima campaña hablaríamos otro idioma, porque crecería mucho más lo que es la producción de trigo, maíz, soja, girasol, producto de que, bueno, es un escollo este tema de las retenciones, pero tiene fecha de vencimiento, por un lado. Por el otro lado, ya el maíz ayer en el mercado local tuvo una suba entre el 1,5% y el 2%. Más del 2%, la posición un poquito más alejada, que es la posición diciembre, que quedó en casi $188 la tonelada. Por eso habrá que desencillar hasta que aclare y a ver cómo repercute todo esto en los mercados. Creo que es fundamental. En respecto al tema avícola, cortito le cuento, ya que esto hablábamos con Prida, ustedes teníamos el testimonio del titular, la industria avícola en Santa Fe está muy preocupada porque la apertura de importaciones, sobre todo de Brasil, que es la pechuga, que está llegando a precios un 30% más bajo de lo que puede ofrecer el mercado local. Atención con esto porque es una parte también de una competencia desleal el tema de la importación. Quería agregar esto ya que habló Prida, que dejó el comentario y el análisis en relación a esta resolución de retenciones cero, Karina. Actualizamos los datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires: 10 grados 6 en Santa Rosa, La Pampa 9 la mínima, 24 la máxima, despejado. En Concordia, Entre Ríos 8 la mínima, 22 la máxima, despejado. Reiteramos, en Bragado 6 la mínima, 19 la máxima, despejado.
Saludos a la gente de Bragado TV que nos está viendo todas las mañanas. Y les recordamos que el 19 de octubre se celebra el Día de las Madres y de la Familia. Queremos que disfrutes comiendo algo rico. Por eso te invitamos a que nos dejes tus 3 últimos números de documento al 11 44 000 590. ¿De qué vas a participar? Un sorteazo, dirían los cordobeses. Viernes 17 de octubre. El que resulte ganador se va a llevar un disco dorado, gentileza de Ingersoll, y una caja de un montón de kilos de colita, de cuadril de primera calidad envasada al vacío. Gentileza de la comercializadora de carne Romero Vaca. Acordate, hay tiempo hasta el viernes 17 de octubre. Calidad Ingersoll, 60 años de excelencia en el año de su exportación número 5000. Y comercializadora de carne Romero Vaca, que hace envíos a todo el país. ¿Pero querés más? Tenés más, porque dentro de muy poquitos días... Acá haciendo fila, preguntando por la voz. Ahí está. Dentro de poquitos días cumplimos 150 programas. Que empieza la fila ya en el mercado agroganadero. Queremos las imágenes, porque llega la esperadísima boina de Lago Marcino. Lago Marcino, 125 años fabricando a mano sombreros e indumentaria argentina. www.lagomarcino1891.com. 6:45, tanda. Cuando regresemos, ¿qué impacto tiene esta medida? Retenciones cero en la carne. Casamú, vanguardia en Angus productivo. Lo invitamos al remate de toros para vaquillonas el miércoles 1 de octubre en La Cabaña. Salen a venta 60 toros de facilidad de parto y 40 vaquillonas puras de pedigree, paridas y al parir. El remate es sin gastos. Sin gastos. Consulte por flete gratis. Toda la información en casamu.com.ar. Llegó Melgan, la forma más simple de vender tu hacienda. Ingresá en melgan.com.ar, la plataforma digital que conecta productores y compradores de forma directa. Basta de negociar a ciegas. Con Melgan, todo queda registrado y lo que se acuerda, se cumple. Subí tu lote desde el celular. Mostra tu tropa con videos, datos y condiciones. El comprador lo ve todo y te contacta para cerrar el trato. Con Melgan, publicás, acordás y cobrás con total transparencia. Para productores que quieren vender mejor y valoran operaciones claras y directas. Ingresá en melgan.com.ar. Melgan, mercado electrónico ganadero, simple, directo y transparente. Jornada a campo del IPCBA en Paso de los Libres Corrientes. Tecnología y manejo de precisión. La ganadería del futuro. Jueves 25 de septiembre. Establecimiento Tres Luceros. Ruta 14. Kilómetro 464. Participa INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en ipcba.com.ar o al 11 44 15 81 89. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 64 08 2412. Daniel Blanco y compañía, Sociedad Anónima, una empresa que siempre apuesta al futuro. Pensá en blanco, sumate al equipo. Matías, 11 56 29 11 08. Máximo, 11 32 86 26 73. Segadora acondicionadora TP SA 2001. La segadora acondicionadora TP SA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Consignataria Melicura Sociedad Anónima. Seguimos creciendo juntos. Cotice su hacienda con nosotros. Atención personalizada, invernada y cría.
ventas directas a frigoríficos, remates, mercado agroganadero de Cañuelas. Acompáñenos y sea parte del futuro ganadero. 011 43 11 0061. Estamos en Instagram en @melicura_sa. Mañana 49 minutos hasta segundos antes de las 7. Esto es Chacra Agrocontinental. Alejandro Canepa, lo prometido es deuda. Usted en el mercado, ya aquí en el estudio, dijimos, vamos a hablar ahora con quien realmente sabe del impacto de las retenciones. 0 por tiempo limitado. Decía uno de nuestros entrevistados, Black Friday, ¿no? De retenciones. Sí, Patiño. Preciado Patiño. Decía. Decía Black Friday de retenciones, con quien es el coordinador de la mesa de todas las carnes, Dardo Chiesa. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Karina, ¿cómo está? Pero muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Y la primera pregunta por ahí es de manual, pero ¿qué impacto podrá tener en lo inmediato esta medida? Bueno, yo creo que la medida, es una medida transitoria, tiene un mes, ¿no? Sí, señor. Un mes y 10 días. En el proceso de exportación de la carne, un mes y 10 días es muy poco tiempo. Ustedes calculen que un barco tarda 20 y pico días en llegar a Europa, ¿sí? Con lo cual, esto yo no sé si va a llegar para nuevas operaciones. Calculo que va a impactar sobre operaciones ya pactadas que vayan a liquidar las divisas en el corto plazo, ¿sí? Evidentemente, todo el mundo está muy entusiasmado, evidentemente es un camino. Todos los dirigentes se han puesto el traje de decir esto se tiene que ir para siempre, no puede terminar el 31 de octubre, será una gestión con el gobierno, habrá negociaciones. Me parece que es más una señal de que el gobierno necesita hacerse de divisas que una señal proactiva hacia los sectores, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea, mientras transitemos este espacio, algún beneficio va a haber. Alejandro Canepa, lo escucha desde Cañuelas. ¿Qué tal, Dardo? ¿Cómo estás? Buen día, Alejandro. Bien, muchas gracias por tu tiempo. Clarísimo lo que decías. Corto plazo, recaudatorio, necesitan dólares urgentes. Vos fíjate que ponen 31 de octubre o los primeros 7.000 millones de dólares. No, la pregunta de Karina es realmente muy válida y me la hago yo también. Ayer, ¿por qué el maíz tuvo una suba tan importante en el mercado local mientras en Estados Unidos se están desplomando las commodities? La primera pregunta. La segunda, es corto el plazo. No tendría, entre comillas, que incidir, como decís vos, Dardo, pero ¿cuáles son los efectos colaterales para vos que podría traer esto? Mirá, el tema del maíz es muy simple. Es decir, le quitas las retenciones y llevas retenciones a cero, con lo cual el mercado se agita porque, bueno, te olvides que la base forrajera de los cerdos, los pollos y lo de los fitlos y mucha de la hacienda que se engorda a campo es el maíz grano, ¿sí? Con lo cual el mercado del grano ayer se recalentó, el mercado del maíz ayer se recalentó. El gobierno lo hizo extensivo a la carne y hoy salió un decreto haciendo extensivo a la carne equina que había quedado. Es una industria residual, pero también, bueno, es decir, se pidió también que esto lo alcanzara. Me parece que hay que esperar unos días a ver el mercado cómo reacciona, ¿sí? Pero bueno, el maíz es muy sensible porque todo el mundo usa maíz para engordar. Claro. Es la parte de la dieta alimentaria, es lo que quiere decir. Por supuesto, es decir, bueno, la base de la alimentación de la ganadería, toda la ganadería, de todas las especies intensiva, es el maíz. Ahora, ya que hablaste de... perdón, Karina. No, ya que te hablaba de ganadería, ¿es el año de la ganadería? A ver, yo creo que estamos pasando un momento muy bueno, ¿sí? Hay precios que nunca los habíamos soñado, hay mucha tensión en la cadena,
Y mucha gente habla del boom ganadero y yo cuando hablo del boom ganadero, bueno, y me pregunto, ¿no? Si estuviéramos en un boom tan importante, ¿por qué tenemos 1 millón y pico de cabezas menos? Generalmente cuando vos estás en un boom estás creciendo y Argentina está decreciendo, ¿sí? Me parece que es para estudiarlo. Ojalá esta bonanza de precios activara los mecanismos para que empecemos a crecer en serio, que es lo que necesita la ganadería. Dardo Chiesa es el coordinador de la Mesa de las Carnes. Yo le preguntaba, usted mencionaba recién que la idea es ir a cero para que se sostenga en el tiempo. ¿Cree que si efectivamente antes de la fecha acordada, antes del 31, se recauda el dinero que claramente expuso el gobierno en los considerandos del decreto, podría negociarse efectivamente una eliminación o es definitivo que el 31, bajo su criterio, en el caso de las carnes volvería al estatus anterior? Yo creo que cuando se cumplan los 7.000 millones se va a cerrar todo, ¿sí? Porque, a ver, no se amplió la cifra de 7.000 millones cuando se incorpora la carne. Se dije, bueno, vamos hasta 7.000 millones o 31 de octubre. La pregunta es, ¿tenemos tiempo en escaso mes de demostrarle al gobierno que va a recaudar más sin retenciones en el largo plazo que en el corto? Que no hay un costo fiscal, que el sector agropecuario le puede dar mucho más divisas sin retenciones que con retenciones. A mí me gustaría que hicieran la prueba, ¿sí? Que pasemos una campaña sin retenciones a ver qué pasa, ¿sí? Porque la verdad que el efecto dinamizador es muy, muy grande. Impacta mucho sobre los pueblos, porque las retenciones son todos fondos que se sacan de los pueblos del interior, y no es un impuesto coparticipable, eso se fue. Ahora se lo llevaron de mi pueblo, no vuelve más. Dado si con las retenciones en el maíz, la campaña que está en marcha, ¿no? Que se ha recién sembrado un 10%, se habla de una proyección de más de 700.000 hectáreas con respecto a la campaña pasada, y en el caso del girasol, que ya se ha sembrado cerca del 30%, casi 500.000 hectáreas más que la campaña pasada, me parece que es viable que sin retenciones ya permanentes, exponencialmente crecería la producción fuertemente, que es lo que dice la Mesa de Enlace y todos los productores, ¿no? Sí, es así. Vos fijate, Alejandro, que ayer hubo muchas empresas proveedoras de insumos lanzando condiciones tipo contra soja sin retenciones, con lo cual tenemos que mejorar la ecuación de la compra de insumos, ¿sí? El mercado reaccionó rápidamente. Todos los actores del mercado reaccionaron rápidamente a este escenario. Al productor que puede comprar contra cereal sin retenciones el producto, le bajan los costos tremendamente y puede acceder a más tecnología y puede acceder a lo mejor a sembrar más hectáreas. Esto ayer era impresionante las ofertas que volaban. Dardo, me quedo con una frase suya y le pido en un minuto, porque se escuchó a lo largo del día de ayer comparativas que son desagradables, el Garraham, los jubilados, no hay plata y las retenciones a cero. No tiene costo fiscal. La exportación puede demostrar que con retenciones cero el campo puede aportar mucho más de lo que aporta vía retenciones. Un mes es poco, pero puede hacer ese intento de demostrarlo. ¿Es esto? Sí, el campo lo puede hacer y además tiene un efecto dinamizador. Cuando hay más producción, hay más trabajo también, hay más empleo. Argentina necesita dar más trabajo, generar más industrialización y darle valor agregado a sus productos. Eso es más trabajo genuino y eso derrama sobre todo a la sociedad. Ese es el camino que se viene reclamando desde toda la vida, desde las entidades. Hay trabajos hechos por la Mesa de las Carnes, hay trabajos hechos muy buenos por el Consejo Agroindustrial. Es decir, el tema siempre es el interrogante del costo fiscal, que está demostrado que no sería tal, pero bueno, es decir, los gobernantes no han decidido encargar por ese lado. Dardo Chiesa, coordinador nacional de la Mesa de las Carnes, gracias por conversar con nosotros y clarificar este tema que es novísimo, digamos, tiene pocas horas. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes, hasta siempre. Ha sido muy amable. Bueno, Alejandro,
Tenemos un montón de llamados, agradecemos a cada uno, pero me quedo con uno que replica lo que nos dicen todos y de verdad se los agradecemos de corazón. Para Alejandro Canepa y para mí es un mimo este y otros tantos mensajes similares. Gente linda, guapa del campo, chacra agrocontinental. Soy Patricio Sassoli, productor de Hacienda de Santa Fe, me encantaría participar y demás, y coincide con lo que nos dice Carlos. Hoy era un día fundamental para escucharlos y entender bien todas estas medidas sorpresivas. Era muy importante que hicieran, sobre todo, un programa informativo. Todos los objetivos cumplidos igual que siempre. Bueno, si logramos eso, llevar información, estamos cumplidos, Alejandro. Muy agradecidos a todos los oyentes. Un datito cortito, la incidencia en el PBI de esto, apenas 0.23%, unos $1.000 millones, de los que por supuesto se van a recaudar al menos 7.000 es lo que pretende el gobierno nacional o el Estado argentino. Nada más de mi parte, la entrada a 3.836 vacunos. Muchas gracias, Karina. Será hasta mañana, si Dios quiere y la Virgen. Hasta mañana, Alejandro Canepa. Nosotros nos reencontramos mañana a las 6 en punto, porque esto es Chacra Agrocontinental. Presentaron este programa Jacto, Banco Galicia, Cestari, Crucianelli, Acron, Mainero, IPCBA.